En marzo de 2004, Miguel Hernández desapareció sin rastro en las tierras heladas de Alaska. Durante 7 años, su familia vivió con la agonía de no saber si estaba vivo o muerto. Pero el hielo ártico guarda secretos que el tiempo eventualmente revela. ¿Qué le pasó realmente a Miguel Hernández en esos paisajes desolados? ¿Por qué las autoridades nunca encontraron ni una sola pista de su paradero? ¿Y cómo es posible que un hombre desaparezca completamente en el siglo XXI? La respuesta llegó de la manera más inesperada, dentro de un iceberg flotante, perfectamente preservado como si el propio Ártico hubiera decidido guardar la evidencia para el momento correcto. Esta es la historia de cómo 7 años de misterio se convirtieron en la revelación de una conspiración que alcanzaba los niveles más altos del poder, y de cómo una familia mexicana se negó a aceptar que su ser querido fuera solo otra víctima olvidada del hielo eterno. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. El 15 de marzo de 2004, Miguel Hernández Vázquez, un ingeniero civil de 48 años originario de Guadalajara, Jalisco, abordó un vuelo hacia Anchorage, Alaska. Sus ojos brillaban con la emoción de quien ha esperado toda una vida para cumplir un sueño. Llevaba consigo una mochila azul desgastada, una cámara fotográfica que había pertenecido a su padre, y el corazón lleno de esperanzas de reconciliación. Miguel no era un aventurero nato. Durante 25 años había trabajado construyendo puentes y carreteras por todo México, sacrificando aventuras personales por la estabilidad económica de su familia. Su esposa Carmen y sus 2 hijos, Alejandro de 16 años y Sofía de 14, habían sido siempre su prioridad. Pero algo había cambiado en los últimos meses. La separación matrimonial había sido dolorosa. Carmen le había pedido tiempo para reflexionar sobre su relación, y Miguel, devastado pero respetuoso, había decidido darle el espacio que necesitaba. Tal vez cuando regrese de Alaska, tengamos una nueva oportunidad, le había dicho a su hermano Roberto la noche antes del viaje. Alaska representaba más que una simple aventura para Miguel. Era su forma de demostrar que aún podía sorprender, que no era solo el hombre predecible que se levantaba cada día a las 5 de la mañana para ir al trabajo. Había ahorrado durante 3 años para este viaje, estudiando mapas, leyendo sobre la cultura inuit, aprendiendo técnicas básicas de supervivencia. Su plan era ambicioso pero no irresponsable, una expedición de 2 semanas por los paisajes helados del interior de Alaska, fotografiando auroras boreales y conectando con la naturaleza salvaje. Había contratado los servicios de Northern Wilderness Adventures, una empresa local que prometía experiencias auténticas pero seguras. El último contacto de Miguel con su familia fue una llamada telefónica el 18 de marzo desde Fairbanks. Su voz sonaba alegre, emocionada. El paisaje es increíble, Carmen. Las montañas parecen tocar el cielo, y anoche vi mi primera aurora boreal. Es como si Dios estuviera pintando el cielo solo para mí. Carmen había sonreído al escucharlo tan entusiasmado, recordando al joven soñador del que se había enamorado 20 años atrás. Esa fue la última vez que alguien escuchó la voz de Miguel Hernández. Cuando no regresó en la fecha programada, Carmen contactó inmediatamente a las autoridades. La búsqueda inicial fue intensa pero infructuosa. Los guardas forestales rastrearon las rutas conocidas, los helicópteros sobrevolaron miles de kilómetros cuadrados de territorio inexplorado, y los equipos de rescate interrogaron a cada guía, conductor y comerciante que pudiera haber tenido contacto con el mexicano desaparecido. La empresa Northern Wilderness Adventures negó cualquier responsabilidad, alegando que Miguel había cancelado sus servicios el día anterior a su desaparición, optando por una expedición independiente. No había registros de esta decisión, no había testigos, no había explicación lógica. Para abril de 2004, Miguel Hernández había sido oficialmente declarado desaparecido. Su caso se sumó a las decenas de personas que cada año se desvanecen en la inmensidad helada de Alaska, víctimas del clima extremo, accidentes inesperados o simplemente de la vastedad implacable de una tierra que no perdona errores. Carmen regresó a México con el corazón roto y 1000 preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado con su esposo? ¿Por qué había decidido aventurarse solo? ¿Había sido un accidente, o había algo más siniestro detrás de su desaparición? Los años pasaron, pero el misterio permaneció. Miguel Hernández se convirtió en una historia más de Alaska,
una de esas tragedias que la naturaleza salvaje se traga sin dejar rastro, como si el hielo eterno fuera capaz de guardar secretos para siempre. Los años que siguieron a la desaparición de Miguel fueron un calvario silencioso para la familia Hernández. Carmen intentó mantener una fachada de normalidad por sus hijos, pero las noches eran territorio de pesadillas y preguntas sin respuesta. Alejandro, ahora un joven de 23 años, había desarrollado una obsesión por los mapas de Alaska, pasando horas en Internet buscando pistas que los investigadores profesionales no habían encontrado. Sofía, convertida en una mujer de 21 años, había canalizado su dolor de manera diferente. Estudió periodismo con la esperanza secreta de algún día poder investigar la desaparición de su padre con herramientas profesionales. Su tesis de licenciatura se tituló Desaparecidos en Alaska, análisis de casos no resueltos, un trabajo académico que era, en realidad, una carta de amor a un padre perdido. En Guadalajara, la vida siguió su curso natural. Los amigos de Miguel gradualmente dejaron de preguntar por él, las autoridades mexicanas archivaron su caso como desaparición en el extranjero sin resolver, y el mundo siguió girando como si Miguel Hernández nunca hubiera existido. Pero para Carmen, cada 18 de marzo era un recordatorio doloroso de la última conversación con su esposo. La familia había intentado varias veces regresar a Alaska para continuar la búsqueda por cuenta propia. En 2006, Carmen y Alejandro viajaron a Anchorage, contrataron un investigador privado y recorrieron las mismas rutas que Miguel había planeado seguir. Encontraron testimonios contradictorios, versiones inconsistentes de los últimos días de Miguel, y una pared de silencio que parecía proteger algún secreto inconfesable. El investigador privado, un ex policía llamado Jack Morrison, había sido honesto con ellos: Alaska se traga a la gente, señora Hernández. La naturaleza aquí es implacable, y hay lugares donde un cuerpo puede desaparecer para siempre. Pero también hay personas que prefieren que ciertos secretos permanezcan enterrados en el hielo. Durante estos 7 años, Alaska siguió siendo Alaska, inmensa, misteriosa, indiferente al dolor humano. Los glaciares continuaron su lento movimiento milenario, los icebergs se formaron y se desintegraron en el mar de Beaufort, y las auroras boreales siguieron danzando en el cielo nocturno como si nada hubiera cambiado. Pero el hielo guarda secretos, y el tiempo tiene una manera peculiar de revelar verdades que parecían perdidas para siempre. En el verano de 2011, un grupo de turistas canadienses había decidido tomar un crucero de aventura por las costas de Alaska. Entre ellos estaba Margaret Chen, una bióloga marina de Vancouver que había venido a estudiar los efectos del cambio climático en los ecosistemas árticos. Lo que había comenzado como un viaje científico de rutina estaba a punto de convertirse en el descubrimiento que cambiaría para siempre la vida de una familia mexicana. El 14 de julio de 2011, el crucero Aurora Explorer navegaba por las aguas heladas cerca de la isla Herschel cuando uno de los pasajeros notó algo extraño flotando entre los icebergs. Era un bloque de hielo de dimensiones considerables, pero lo que llamó la atención no fue su tamaño, sino lo que parecía estar preservado en su interior. Margaret Chen tomó sus binoculares y enfocaró el objeto flotante. Lo que vio la dejó sin respiración. Dentro del hielo transparente, perfectamente preservado como un insecto en ámbar, se encontraba el cuerpo de un hombre de mediana edad. Llevaba ropa de invierno, una mochila azul, y en su mano derecha sostenía lo que parecía ser una cámara fotográfica. El capitán del crucero, alertado por los gritos de los pasajeros, maniobró cuidadosamente para acercarse al iceberg. Era una situación sin precedentes. Nunca antes habían encontrado un cuerpo humano preservado de esa manera en las aguas de Alaska. Las autoridades fueron contactadas inmediatamente, y comenzó el complejo proceso de recuperar el bloque de hielo sin dañar los restos humanos que contenía. Lo que no sabían en ese momento era que acababan de encontrar a Miguel Hernández Vázquez, y que su descubrimiento iba a desencadenar una investigación que revelaría secretos enterrados durante 7 años en el hielo eterno de Alaska. La noticia del descubrimiento se extendió como fuego por las redes sociales y los medios de comunicación internacionales. Hombre preservado en hielo encontrado en Alaska después de años, titularon los periódicos. Las imágenes del bloque de hielo con el cuerpo visible en su interior se volvieron virales, generando especulaciones, teorías y un renovado interés en los misterios de Alaska.
En Vancouver, Margaret Chen no podía quitarse de la mente la imagen del hombre en el hielo. Como científica, entendía los procesos naturales que podrían haber llevado a esa preservación extraordinaria, pero algo en la escena le parecía antinatural. La posición del cuerpo, la forma en que sostenía la cámara, la expresión de su rostro visible a través del hielo, todo sugería que no había sido una muerte accidental por hipotermia. Las autoridades de Alaska trabajaron con cuidado extremo para transportar el bloque de hielo a las instalaciones forenses de Anchorage. El proceso de descongelación controlada tomaría días, pero los primeros exámenes externos ya habían revelado información crucial. El hombre llevaba identificación mexicana a nombre de Miguel Hernández Vázquez. Cuando la llamada telefónica llegó a Guadalajara, Carmen estaba preparando la cena para Sofía, quien había regresado temprano del periódico donde trabajaba como reportera junior. El teléfono sonó a las 8:30 de la noche, y la voz al otro lado de la línea habló en un inglés entrecortado por un traductor oficial. Señora Hernández, habla el investigador Robert Taylor de la Policía Estatal de Alaska. Creemos que hemos encontrado a su esposo. El mundo de Carmen se detuvo. Después de 7 años de incertidumbre, de esperanzas rotas y noches de insomnio, finalmente tenía una respuesta. Pero esta respuesta traía consigo 1000 preguntas nuevas. Taylor explicó las circunstancias del hallazgo, la preservación extraordinaria del cuerpo, y la necesidad de que la familia viajara a Alaska para la identificación oficial. También mencionó algo que helaba la sangre. Los primeros exámenes sugerían que Miguel no había muerto por causas naturales. Alejandro, ahora un ingeniero como su padre, inmediatamente solicitó permiso en su trabajo para acompañar a su madre a Alaska. Sofía, con su instinto periodístico activado, comenzó a hacer las preguntas que nadie más estaba haciendo. ¿Por qué Miguel había estado en esa zona específica de Alaska? ¿Cómo había terminado preservado en el hielo? ¿Qué había pasado realmente en marzo de 2004? El viaje a Anchorage fue un torbellino de emociones contradictorias. Carmen oscilaba entre el alivio de finalmente saber qué había pasado con Miguel y el terror de lo que podrían descubrir. Alejandro mantenía una calma superficial, pero por dentro ardía con la necesidad de respuestas. Sofía había traído su grabadora y su libreta, decidida a documentar cada detalle de la investigación. Las instalaciones forenses de Anchorage eran modernas pero frías, apropiadas para el trabajo que se realizaba allí. El Dr. James Peterson, el forense jefe, recibió a la familia con una mezcla de profesionalismo y compasión que solo viene de años de dar noticias difíciles a familias destrozadas. El estado de conservación del cuerpo es extraordinario, explicó Peterson. El frío extremo y la formación específica del hielo crearon condiciones similares a la criogenización natural. Podemos realizar una autopsia completa, lo que nos dará respuestas precisas sobre las circunstancias de la muerte. La identificación oficial fue un momento desgarrador pero necesario. Carmen confirmó que el hombre en el hielo era su esposo Miguel, reconociendo la cicatriz en su mano izquierda que se había hecho durante un accidente de trabajo años atrás, el reloj que le había regalado en su aniversario de bodas, y la cámara que había pertenecido a su suegro. Pero fue Sofía quien notó el detalle que cambiaría todo. En la muñeca derecha de Miguel había marcas que no correspondían con daños post-mortem o lesiones accidentales. Eran marcas que sugerían que había estado atado antes de morir. El Dr. Peterson prometió resultados preliminares de la autopsia en 48 horas, pero ya había suficientes indicios para abrir una investigación criminal formal. Miguel Hernández no había muerto en un accidente durante una expedición solitaria. Había sido asesinado, y alguien había intentado que su cuerpo desapareciera para siempre en el hielo eterno de Alaska. El misterio de la desaparición de Miguel se había convertido en un caso de homicidio, y después de 7 años de silencio, finalmente comenzaba la búsqueda de la verdad. Los resultados de la autopsia llegaron como un martillazo a la realidad que la familia Hernández había construido durante 7 años. El Dr. Peterson los recibió en su oficina con una expresión grave que anticipaba malas noticias. Miguel Hernández murió por asfixia, comenzó Peterson, mostrando las radiografías y fotografías forenses. Pero no por ahogamiento o accidente. Las fracturas en el hueso yoides y las marcas en el cuello indican estrangulación manual. Además,
Encontramos restos de sedantes en su sistema circulatorio, específicamente rohypnol, una droga que se usa para incapacitar a las víctimas. Carmen se desplomó en su silla. Alejandro apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sofía, con su instinto periodístico activado, comenzó a tomar notas mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Hay más», continuó Peterson. «Las marcas en las muñecas confirman que estuvo atado con cuerdas de nylon durante varias horas antes de morir. La posición del cuerpo cuando lo encontraron no era natural, alguien lo colocó de esa manera, posiblemente para simular un accidente». El investigador Robert Taylor, presente en la reunión, explicó las implicaciones legales. «Esto es oficialmente un caso de homicidio. Vamos a reabrir toda la investigación de 2004, revisar cada testimonio, cada pista que se ignoró en su momento». Pero había algo más perturbador en los hallazgos forenses. La cámara fotográfica de Miguel había sido protegida por una funda impermeable, y los técnicos habían logrado recuperar la tarjeta de memoria con las últimas fotografías que había tomado. Las imágenes contaban una historia que nadie esperaba. Las primeras fotos mostraban paisajes típicos de Alaska, montañas nevadas, auroras boreales, la belleza salvaje del territorio. Pero las últimas 5 fotografías revelaban algo completamente diferente. Miguel había fotografiado una instalación que no debería haber estado allí, una especie de campamento o laboratorio improvisado en medio de la nada, con equipo científico, generadores y varios hombres trabajando. En una de las fotografías se veía claramente un letrero: Northern Resource Extraction, proyecto confidencial. En otra, Miguel había capturado a un hombre de traje apuntándolo con lo que parecía ser un arma. La última fotografía estaba desenfocada, como si hubiera sido tomada mientras Miguel corría o luchaba. Taylor estudió las imágenes con creciente interés. Northern Resource Extraction era una empresa minera con conexiones políticas poderosas, conocida por sus operaciones controvertidas en territorio protegido. Si Miguel había descubierto algo que no debía haber visto, eso explicaría tanto su muerte como el elaborado intento de hacer desaparecer su cuerpo. «Necesitamos encontrar esa instalación», declaró Taylor. «Y necesitamos hablar con todos los que trabajaban para Northern Resource Extraction en 2004». Sofía había permanecido en silencio durante la reunión, pero su mente periodística ya estaba conectando puntos. Recordó su tesis universitaria sobre desapariciones en Alaska y un patrón que había notado: varios de los casos no resueltos involucraban personas que habían estado en zonas donde posteriormente se habían establecido operaciones mineras controvertidas. «Investigador Taylor», dijo Sofía, ¿han revisado si hay otros casos similares? ¿Otras personas que desaparecieron después de estar en zonas donde Northern Resource Extraction tenía operaciones? Taylor la miró con sorpresa y algo de admiración. «Esa es una pregunta muy inteligente, señorita Hernández. Y la verdad es que no lo habíamos considerado desde esa perspectiva». Esa noche, en el hotel de Anchorage, la familia Hernández se reunió para procesar la información devastadora que habían recibido. Carmen alternaba entre la ira y el dolor, finalmente entendiendo que su esposo había sido víctima de algo mucho más siniestro que un accidente. Alejandro había comenzado a investigar por su cuenta, usando sus habilidades de ingeniería para analizar las coordenadas geográficas donde había sido encontrado el cuerpo y triangular la posible ubicación de las instalaciones fotografiadas por su padre. Sofía estaba al teléfono con su editor en Guadalajara, explicando que necesitaba una licencia extendida para investigar la historia más importante de su carrera. «Es más que una historia personal», le dijo. «Es una historia sobre corrupción, asesinato, y cómo las grandes corporaciones pueden hacer desaparecer a cualquiera que amenace sus secretos». El caso de Miguel Hernández ya no era solo sobre un hombre que había desaparecido durante unas vacaciones en Alaska. Era sobre un sistema de poder que estaba dispuesto a matar para proteger sus intereses, y sobre una familia que no se rendiría hasta encontrar la verdad completa, sin importar lo peligrosa que pudiera ser. El hielo había guardado el secreto durante 7 años, pero ahora la verdad comenzaba a emerger, y con ella, la promesa de justicia para Miguel Hernández. La investigación tomó un giro inesperado cuando Taylor decidió seguir la sugerencia de Sofía sobre otros casos similares.
Una búsqueda en los archivos policiales de Alaska reveló un patrón perturbador. Entre 2003 y 2005, 6 personas habían desaparecido en zonas remotas que posteriormente fueron ocupadas por operaciones de Northern Resource Extraction. Margaret Chen, la bióloga marina que había encontrado el cuerpo de Miguel, se contactó voluntariamente con las autoridades después de leer sobre el caso en las noticias. Su testimonio añadió una dimensión científica crucial a la investigación. He estado estudiando los patrones de corrientes y formación de hielo en esa zona durante años, explicó Chen a Taylor. La ubicación donde encontramos el cuerpo es muy específica. No es un lugar donde los accidentes naturales llevarían a una persona. Alguien tuvo que transportar el cuerpo allí y utilizó las corrientes marinas para simular que había llegado naturalmente. Chen había traído mapas oceanográficos y estudios de corrientes que demostraban científicamente que el cuerpo de Miguel había sido colocado intencionalmente en una zona donde las corrientes árticas lo llevarían lejos de cualquier costa habitada. Era un plan sofisticado que requería conocimiento especializado de la región. También hay algo más, continuó Chen. Los análisis del hielo muestran que se formó en aguas menos salinas de lo normal para esa zona. Esto sugiere que el cuerpo estuvo inicialmente en agua dulce, posiblemente un lago o río interior, antes de ser llevado al mar. Mientras tanto, Alejandro había logrado un avance significativo en su análisis de las fotografías. Usando software de ingeniería y referencias geográficas, había identificado la posible ubicación de las instalaciones fotografiadas por su padre, una zona llamada Permafrost Valley, aproximadamente 200 kilómetros al norte de Fairbanks. Taylor organizó una expedición aérea a la zona. Lo que encontraron confirmó sus peores sospechas: restos de una instalación abandonada apresuradamente, equipo de perforación abandonado, y evidencia clara de que se había realizado extracción ilegal de recursos en territorio protegido. Pero el descubrimiento más impactante vino cuando exploraron una cabaña parcialmente destruida en el perímetro del sitio. Dentro encontraron documentos que Northern Resource Extraction había intentado destruir, pero que el clima ártico había preservado parcialmente. Los documentos revelaban la existencia del Proyecto Ártico Silencioso, una operación de extracción de tierras raras que violaba múltiples leyes federales y tratados internacionales. Las tierras raras eran elementos cruciales para la tecnología moderna, especialmente para aplicaciones militares, y valían millones de dólares. Uno de los documentos era particularmente revelador: un memo interno fechado el 20 de marzo de 2004, 3 días después de la última llamada de Miguel. El memo, firmado por alguien identificado solo como coordinador de seguridad, decía: problema con testigo civil resuelto permanentemente. Sitio limpio. Operación puede continuar según cronograma. Taylor había visto suficiente evidencia para solicitar órdenes de arresto, pero necesitaba identificar a los individuos específicos responsables del asesinato de Miguel. Los documentos mencionaban nombres en código, no identidades reales. Fue Sofía quien proporcionó la pista crucial. Durante su investigación periodística independiente, había descubierto que Northern Resource Extraction había empleado a varios exmilitares como consultores de seguridad durante el periodo relevante. Uno de ellos, Marcus Webb, había trabajado para la empresa entre 2003 y 2005 antes de desaparecer súbitamente. Una búsqueda en los registros militares reveló que Webb había sido dado de baja deshonrosamente del ejército por uso excesivo de fuerza, y había trabajado posteriormente como mercenario privado en varias zonas de conflicto. Webb es nuestro hombre, declaró Taylor después de revisar el expediente. Ex francotirador, especialista en operaciones encubiertas y con un historial de violencia. Encaja perfectamente con el perfil del asesino de Miguel. Pero encontrar a Webb después de 7 años no sería fácil. No tenía domicilio fijo, no pagaba impuestos regularmente y se había vuelto experto en vivir fuera del sistema oficial. La investigación había revelado no solo quién había matado a Miguel Hernández, sino también por qué. Había sido testigo accidental de una operación criminal masiva que involucraba extracción ilegal de recursos, corrupción gubernamental y una conspiración para ocultar crímenes ambientales que afectarían a las generaciones futuras. El hielo había preservado no solo el cuerpo de Miguel, sino también la evidencia que finalmente expondría la verdad.
Pero la pregunta que quedaba era si la justicia podría alcanzar a los responsables después de tanto tiempo, y si una familia mexicana tendría el poder de enfrentarse a una conspiración que llegaba hasta los niveles más altos del poder. La caza de Marcus Webb se convirtió en una operación internacional cuando Taylor descubrió que el exmercenario había estado operando bajo múltiples identidades falsas en diferentes países. Interpol se involucró en el caso, y la familia Hernández se encontró en el centro de una investigación que había crecido mucho más allá de lo que habían imaginado. Carmen regresó a Guadalajara para mantener cierta normalidad y cuidar de los aspectos legales del caso desde México, pero Alejandro y Sofía decidieron quedarse en Alaska para seguir la investigación de cerca. Sofía había negociado con su periódico para cubrir la historia como corresponsal especial, mientras Alejandro usó sus vacaciones acumuladas para apoyar a su hermana. La primera pista sólida sobre el paradero de Webb llegó de una fuente inesperada. Margaret Chen había mantenido contacto con la investigación y había compartido la historia con colegas científicos internacionales. Un oceanógrafo noruego recordó haber conocido a un americano que encajaba con la descripción de Webb en una expedición ártica en 2009. Se hacía llamar Mark Williams, explicó el científico noruego por videoconferencia. Decía que era consultor de seguridad para operaciones en territorio ártico. Era muy reservado, pero mencionó que había trabajado en Alaska y que conocía la zona como la palma de su mano. La pista llevó a Taylor a contactar con las autoridades noruegas, quienes confirmaron que un hombre con esa identidad había trabajado para varias empresas petroleras en el Ártico noruego. Pero el rastro se perdía en 2010, cuando Mark Williams había desaparecido después de un altercado con autoridades ambientales. Mientras tanto, Sofía había estado investigando las conexiones corporativas de Northern Resource Extraction. Descubrió que la empresa había sido disuelta oficialmente en 2006, pero que muchos de sus activos y personal habían sido transferidos a una nueva empresa llamada Arctic Global Resources. Es un patrón típico, explicó a Alejandro. Cuando una empresa enfrenta demasiados problemas legales, simplemente se disuelve y renace bajo un nuevo nombre, manteniendo las mismas operaciones y el mismo personal clave. Arctic Global Resources tenía su sede en Calgary, Canadá, y operaba en varios países árticos. Sofía logró obtener una entrevista con un ex empleado que había trabajado tanto para Northern Resource como para Arctic Global. El ex empleado, que pidió mantener el anonimato, reveló información explosiva. Webb nunca dejó de trabajar para ellos. Simplemente se volvió más discreto después de lo que pasó en Alaska. Lo utilizaban para resolver problemas en sus diferentes operaciones internacionales. La conversación fue interrumpida cuando el informante notó un vehículo sospechoso estacionado cerca del café donde se habían reunido. Tengo que irme, murmuró nerviosamente. Pero busquen en Whitehorse, Yukon. Escuché rumores de que Webb tiene una cabaña allí, bajo otro nombre. Sofía inmediatamente contactó a Taylor con la información. Las autoridades canadienses fueron alertadas, y se organizó una operación conjunta para localizar a Webb en el territorio de Yukon. Alejandro, quien había demostrado habilidades inesperadas para la investigación, había estado analizando los patrones de las operaciones de Arctic Global Resources. Descubrió que la empresa tenía contratos activos en zonas remotas de Canadá, Groenlandia y Siberia, todas regiones donde alguien como Webb podría operar sin llamar la atención de las autoridades. Es como si hubieran creado una red internacional para operaciones ilegales, explicó Alejandro a Taylor. Webb no es solo un asesino a sueldo, es parte de un sistema organizado que utiliza el aislamiento del Ártico para ocultar sus crímenes. La búsqueda en Whitehorse no encontró a Webb, pero sí encontró evidencia de su presencia reciente, una cabaña registrada bajo el nombre de Michael Warren que contenía documentos de identidad falsos, mapas de operaciones en diferentes países y fotografías que confirmaban que Michael Warren era efectivamente Marcus Webb. Entre los documentos encontrados había algo que heló la sangre de los investigadores, una lista de nombres que incluía a Miguel Hernández y a otras 5 personas que habían desaparecido en circunstancias similares entre 2003 y 2005. Junto a cada nombre había una fecha y una ubicación, como un macabro registro de trabajos completados. No estamos tratando con un caso aislado, declaró Taylor en una conferencia de prensa.
Estamos tratando con un asesino en serie que operaba para una organización criminal internacional. La noticia se extendió por los medios internacionales, y la familia Hernández se encontró en el centro de una historia que había crecido hasta convertirse en uno de los casos criminales más importantes de la década. Pero Webb seguía libre, y según los expertos, un hombre con sus habilidades y recursos podría permanecer oculto indefinidamente. La pregunta era si la justicia podría alcanzarlo antes de que él decidiera silenciar permanentemente a quienes amenazaban con exponer toda la verdad. La presión mediática internacional había convertido la búsqueda de Marcus Webb en una prioridad para múltiples agencias de seguridad. La Interpol emitió una orden de arresto internacional, y su fotografía apareció en las listas de los más buscados de varios países. Pero Webb tenía algo que la mayoría de fugitivos no poseían: años de entrenamiento militar en supervivencia y evasión, además de una red de contactos en el mundo de las operaciones encubiertas. Sofía había regresado temporalmente a México para escribir una serie de artículos sobre el caso que habían sido publicados en periódicos internacionales. Su trabajo periodístico había ayudado a mantener el caso en el ojo público y había generado nuevas pistas de personas que recordaban haber visto a Webb en diferentes lugares. Una de estas pistas resultó ser crucial: un guía de caza de Siberia contactó a las autoridades rusas después de reconocer la fotografía de Webb en los medios. El guía recordaba haber trabajado con un americano que encajaba con la descripción durante el invierno de 2011, en una expedición que había resultado extrañamente tensa y secretiva. Las autoridades rusas compartieron la información con la Interpol, y se descubrió que Webb había estado operando en Siberia bajo el nombre de Martin Walsh, trabajando para empresas extractivas que operaban en territorio ártico ruso. La información de Siberia llevó a Taylor a una conclusión perturbadora: Webb no había sido un simple empleado de Northern Resource Extraction, sino que formaba parte de una red internacional de mercenarios especializados en resolver problemas para empresas que operaban en zonas remotas donde las leyes eran difíciles de aplicar. Un análisis más profundo de los documentos encontrados en Viteorse reveló un patrón: Webb había estado operando en un circuito que incluía Alaska, Canadá, Groenlandia y Siberia, siempre en zonas donde se realizaban extracciones ilegales de recursos naturales. Su trabajo no se limitaba a eliminar testigos, también incluía intimidar a activistas ambientales, silenciar a científicos y asegurar que las operaciones ilegales pudieran continuar sin interferencia. Alejandro había regresado a su trabajo en Guadalajara, pero continuaba colaborando con la investigación durante sus horas libres. Su perspectiva como ingeniero había sido invaluable para entender las operaciones técnicas de las empresas involucradas. Había identificado que las extracciones ilegales seguían patrones específicos relacionados con la geología ártica, lo que podría predecir dónde Webb podría aparecer a continuación. Las empresas para las que trabaja Webb necesitan ubicaciones muy específicas, explicó Alejandro en una videoconferencia con Taylor. No pueden operar en cualquier lugar del Ártico. Necesitan acceso a depósitos específicos de tierras raras, acceso a rutas de transporte y aislamiento de poblaciones civiles. Si podemos mapear estas condiciones, podemos predecir sus próximos movimientos. La predicción de Alejandro resultó ser sorprendentemente precisa. Los satélites de monitoreo ambiental detectaron actividad inusual en una zona remota de Groenlandia que cumplía con todos los criterios identificados. Imágenes de alta resolución mostraron equipamiento de perforación que había aparecido en el área durante las últimas semanas. Las autoridades de Dinamarca, responsables por Groenlandia, fueron alertadas inmediatamente. Una operación conjunta entre fuerzas danesas, americanas y canadienses fue organizada para interceptar lo que parecía ser una nueva operación ilegal. La operación se lanzó el 15 de noviembre de 2011, exactamente 7 meses después del descubrimiento del cuerpo de Miguel. Helicópteros militares se dirigieron hacia las coordenadas identificadas, esperando encontrar una operación de extracción, posiblemente, a Marcus Webb. Lo que encontraron superó todas las expectativas. La instalación en Groenlandia era mucho más grande y sofisticada que la que Miguel había fotografiado en Alaska. Había múltiples equipos de perforación, laboratorios temporales y una pista de aterrizaje improvisada que sugería operaciones a gran escala.
Cuando las fuerzas especiales rodearon el campamento, la mayoría de los trabajadores se rindieron inmediatamente. Pero Webb no estaba entre ellos. Según los trabajadores capturados, había partido en un helicóptero apenas unas horas antes, aparentemente alertado de alguna manera sobre la operación inminente. Sin embargo, la redada produjo evidencia invaluable: computadoras con registros detallados de operaciones en múltiples países, comunicaciones entre Webb y sus empleadores, y lo más importante, un archivo completo de sus trabajos durante los últimos 8 años. El archivo confirmó lo que los investigadores habían sospechado: Miguel Hernández no había sido la única víctima de Webb. El archivo contenía detalles de al menos 12 asesinatos en diferentes países, todos de personas que habían amenazado las operaciones ilegales de extracción en el Ártico. Entre los documentos había algo que conmovió profundamente a la familia Hernández: fotografías que Miguel había tomado con una segunda cámara que Webb había confiscado pero no destruido. Las imágenes mostraban claramente el momento de su captura, y en una de ellas se veía a Miguel sosteniendo un cartel improvisado que decía: «Si algo me pasa, díganle a mi familia que los amo y que luchen por la verdad». Carmen, quien había seguido cada desarrollo desde Guadalajara, se quebró al ver las fotografías. Su esposo había sabido que estaba en peligro, pero había tenido el coraje de documentar lo que estaba sucediendo y dejar un mensaje final para su familia. Webb había escapado de nuevo, pero el cerco se estaba cerrando. La evidencia encontrada en Groenlandia había revelado no solo su ubicación más reciente, sino también los patrones y conexiones que finalmente permitirían a las autoridades anticipar sus movimientos y capturarlo. La búsqueda de justicia para Miguel Hernández había evolucionado hasta convertirse en una operación internacional para desmantelar una red criminal que había operado con impunidad en el Ártico durante años. Y en el centro de todo, una familia mexicana que se había negado a aceptar que la muerte de su ser querido fuera solo otro misterio sin resolver del hielo eterno. La captura de Marcus Webb llegó de manera inesperada, no a través de una operación militar elaborada, sino por un error que reveló tanto su arrogancia como su desesperación creciente. El 3 de enero de 2012, Webb intentó usar una de sus identidades falsas para cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos, sin saber que todas sus identidades conocidas habían sido marcadas en los sistemas de seguridad internacionales. Los agentes fronterizos en Buffalo, Nueva York, lo detuvieron durante una inspección rutinaria. Cuando corrieron sus huellas digitales, todas las alarmas se activaron simultáneamente. En cuestión de horas, Taylor estaba en un avión hacia Nueva York, y la familia Hernández fue notificada de que finalmente tendrían la oportunidad de enfrentar al asesino de Miguel. Webb había envejecido considerablemente desde 2004. Los años de vida clandestina, la presión constante de ser perseguido, y la culpa de sus crímenes habían dejado marca en su rostro. Pero sus ojos mantenían la frialdad calculadora que había hecho de él un asesino efectivo durante tantos años. El primer interrogatorio fue tenso. Webb inicialmente se negó a hablar, utilizando su derecho a permanecer en silencio y exigiendo un abogado. Pero Taylor tenía evidencia suficiente para mantenerlo detenido indefinidamente, y la presión mediática internacional había convertido el caso en una prioridad absoluta para el sistema judicial. Sofía había viajado a Nueva York para cubrir el arresto, pero también por razones personales. Necesitaba ver al hombre que había destruido a su familia, necesitaba entender qué tipo de persona era capaz de los crímenes que Webb había cometido. ¿Quiere hacer una declaración para mi artículo?, le preguntó a Webb durante una breve oportunidad que tuvo para verlo. La respuesta de Webb la sorprendió por su honestidad brutal. Su padre estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, dijo Webb sin mostrar emoción. Era solo un trabajo. Nada personal. Era mi padre, respondió Sofía, luchando por mantener su compostura profesional. Era el esposo de mi madre, el padre de mi hermano. Era una persona, no solo un trabajo, punto. Webb la miró fijamente por un momento antes de responder. En mi línea de trabajo, no puedes permitirte pensar en ellos como personas. Es la única manera de sobrevivir. La confesión formal de Webb llegó una semana después, cuando su abogado le explicó que la evidencia en su contra era abrumadora y que su única esperanza de evitar la pena de muerte era cooperar completamente con la investigación. Webb confesó no solo el asesinato de Miguel Hernández,
sino también los otros 11 asesinatos documentados en su archivo. Explicó detalladamente cómo había interceptado a Miguel después de que éste hubiera fotografiado la operación ilegal, cómo lo había drogado y transportado a una ubicación remota, y cómo había intentado hacer que su muerte pareciera un accidente. Hernández era diferente a los otros, admitió Webb durante una de las sesiones de interrogatorio grabadas. La mayoría de mis objetivos eran activistas o científicos que sabían que estaban en peligro. Hernández era solo un turista que tuvo mala suerte. Siguió luchando hasta el final, gritando sobre su familia, pidiendo que le permitiera llamarlos una última vez. Carmen, quien había viajado a Nueva York con Alejandro para escuchar la confesión, tuvo que salir de la sala cuando Webb describió los últimos momentos de Miguel. Era demasiado doloroso escuchar los detalles de cómo su esposo había muerto pensando en ella y sus hijos. Pero la confesión de Webb también reveló información crucial sobre la organización para la que había trabajado. Nombró nombres, describió operaciones y proporcionó evidencia que permitiría a las autoridades desmantelar la red completa de corrupción y crímenes ambientales que había operado en el Ártico durante años. Las empresas involucradas, Northern Resource Extraction, Arctic Global Resources, y varias subsidiarias, fueron cerradas y sus ejecutivos arrestados. Los daños ambientales causados por sus operaciones ilegales llevarían décadas en repararse, pero al menos se había detenido el daño continuo. Durante el proceso legal, emergió un detalle que conmovió profundamente a la familia Hernández. Miguel había intentado escapar no una, sino varias veces durante su cautiverio. Webb admitió que había subestimado la determinación del ingeniero mexicano, quien había logrado liberarse de sus ataduras en 2 ocasiones antes de ser recapturado. Debería haberlo matado inmediatamente, reflexionó Webb fríamente. Pero necesitaba información sobre qué más había visto, con quién había hablado. Eso le dio tiempo para intentar escapar. La valentía de Miguel en sus últimos momentos se convirtió en una fuente de orgullo amargo para su familia. Habían perdido a un esposo y padre, pero habían ganado el conocimiento de que había luchado hasta el final y había muerto como el hombre de principios que siempre había sido. Webb fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, evitando la pena de muerte a cambio de su cooperación completa. Para la familia Hernández, la sentencia era tanto un cierre como un recordatorio de que ningún castigo podría realmente compensar la pérdida de Miguel. El juicio de Marcus Webb se convirtió en un evento mediático internacional que expuso no solo los crímenes individuales del asesino, sino también la corrupción sistemática que había permitido que operaciones ilegales florecieran en el Ártico durante años. Sofía había cubierto cada día del proceso, escribiendo artículos que fueron publicados en periódicos de todo el mundo y que ayudaron a mantener la presión pública sobre las autoridades para que investigaran completamente la red criminal. Durante las semanas del juicio, emergieron detalles que revelaron la verdadera magnitud de la conspiración. Las empresas involucradas habían corrompido funcionarios gubernamentales en múltiples países, habían falsificado permisos ambientales y habían utilizado amenazas y violencia para silenciar a cualquiera que amenazara sus operaciones. El testimonio más impactante vino de un ex ejecutivo de Arctic Global Resources que decidió cooperar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. James Morrison, antiguo director de operaciones de la empresa, reveló que la eliminación de testigos había sido una política oficialmente aprobada por la junta directiva. No usábamos esas palabras, testificó Morrison. Hablábamos de resolver problemas de seguridad o proteger activos de la empresa. Pero todos sabíamos lo que significaba cuando alguien como Webb era asignado a un problema, punto. Morrison también reveló que Miguel Hernández no había sido seleccionado al azar. La empresa había estado monitoreando las actividades de turistas en la zona, especialmente aquellos con profesiones técnicas que podrían entender las implicaciones de lo que estaban viendo. Hernández era ingeniero, explicó Morrison. Tenía el conocimiento para entender que nuestras operaciones eran ilegales, y tenía una cámara para documentar evidencia. No podíamos permitir que regresara a México con esas fotografías. Carmen había asistido a cada día del juicio, apoyada por Alejandro y Sofía. Ver a los hombres responsables de la muerte de Miguel enfrentar justicia era tanto satisfactorio como doloroso. Ninguna sentencia podría traer de vuelta a su esposo,
pero al menos el mundo sabría la verdad sobre lo que había pasado. Durante su testimonio como víctima, Carmen se dirigió directamente a Webb. Usted no solo mató a mi esposo, dijo con voz temblorosa pero firme. Usted destruyó a una familia. Mis hijos crecieron sin su padre, yo perdí al amor de mi vida, y durante 7 años no supimos si estaba vivo o muerto. Esa incertidumbre fue su propia forma de tortura. Webb escuchó sin mostrar emoción, pero otros en la sala de tribunal, incluyendo algunos miembros del jurado, estaban visiblemente conmovidos. Alejandro también testificó, hablando sobre cómo la desaparición de su padre había afectado sus estudios, sus relaciones y su capacidad para confiar en el mundo. Mi padre vino a Alaska para encontrarse a sí mismo y salvar su matrimonio, dijo. En cambio, encontró la muerte por tratar de hacer lo correcto cuando vio algo que estaba mal. Sofía, la última en testificar de la familia, había preparado cuidadosamente sus palabras. Mi padre no era un héroe en el sentido tradicional. Era un hombre común que tomó fotografías de algo que no debería haber visto. Pero se convirtió en un héroe cuando se negó a ser silenciado, cuando luchó hasta el final, y cuando dejó la evidencia que eventualmente expondría esta conspiración. El juicio también reveló el papel crucial que había jugado el cambio climático en el descubrimiento del cuerpo de Miguel. Los científicos testificaron que el calentamiento global había alterado las corrientes árticas, causando que el iceberg que contenía el cuerpo flotara hacia rutas marítimas que normalmente no habría alcanzado. En cierto sentido, testificó Margaret Chen, el mismo cambio climático que estas empresas estaban contribuyendo a través de sus operaciones ilegales fue lo que finalmente expuso sus crímenes. Webb fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Morrison y otros ejecutivos recibieron sentencias que iban de 15 a 25 años de prisión. Las empresas involucradas fueron obligadas a pagar compensaciones millonarias tanto a las familias de las víctimas como para esfuerzos de restauración ambiental en el Ártico. Para la familia Hernández, la compensación económica era secundaria a la sensación de que finalmente se había hecho justicia. Habían logrado algo que pocas familias en su situación consiguen, habían expuesto completamente la verdad sobre lo que había pasado y habían visto a los responsables enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero más allá de la justicia legal, el caso había cambiado fundamentalmente a cada miembro de la familia. Carmen había descubierto una fuerza interior que no sabía que tenía. Alejandro había desarrollado una pasión por la justicia social que influenciaría el resto de su carrera. Y Sofía había encontrado su vocación como periodista de investigación, especializándose en casos de corrupción ambiental. El legado de Miguel Hernández se había extendido mucho más allá de su muerte. Su sacrificio involuntario había expuesto una conspiración que afectaba no solo el Ártico, sino el planeta entero, y su familia había demostrado que la perseverancia y la búsqueda de la verdad pueden triunfar incluso contra los adversarios más poderosos. 5 años después del juicio, la familia Hernández regresó a Alaska por primera vez desde que habían descubierto la verdad sobre la muerte de Miguel. No era un viaje fácil, pero era necesario. Habían venido a inaugurar el Centro de Investigación Miguel Hernández para la Protección del Ártico, una instalación financiada por las compensaciones del juicio y dedicada a monitorear y prevenir futuras operaciones ilegales en territorio ártico. Carmen, ahora de 58 años, había encontrado una nueva paz interior durante los años posteriores al juicio. El dolor por la pérdida de Miguel nunca desaparecería completamente, pero había aprendido a canalizar su grief hacia algo constructivo. Se había convertido en una activista respetada por los derechos de las víctimas y había ayudado a otras familias que enfrentaban desapariciones similares. Miguel siempre decía que cada puente que construía era para conectar a las personas, dijo Carmen durante la ceremonia de inauguración. Este centro es nuestro puente, conecta su memoria con la protección del futuro del planeta. Alejandro había dejado su trabajo en construcción para estudiar derecho ambiental. Ahora trabajaba para una organización internacional que monitoreaba actividades corporativas en zonas ambientalmente sensibles. Su comprensión técnica de las operaciones de extracción, combinada con su experiencia personal con las consecuencias de la corrupción, lo había convertido en un experto respetado en el campo. Aprendí que la ingeniería no se trata solo de construir cosas,
reflexionó Alejandro durante una entrevista. También se trata de proteger lo que ya existe. Mi padre construyó puentes, yo construyo defensas legales para el medio ambiente. Sofía había ganado varios premios internacionales de periodismo por su cobertura del caso. Su serie de artículos sobre corrupción en el Ártico había sido traducida a múltiples idiomas y había inspirado investigaciones similares en otros países. Había establecido una fundación que proporcionaba recursos para periodistas que investigaban crímenes ambientales en zonas remotas. El periodismo me enseñó que cada historia tiene múltiples capas, dijo Sofía durante una conferencia de prensa. La historia de mi padre comenzó como una tragedia personal, pero se convirtió en una revelación sobre cómo la codicia puede corromper sistemas enteros. Nuestro trabajo como periodistas es seguir cavando hasta encontrar la verdad completa. El Centro de Investigación Miguel Hernández había sido diseñado para ser tanto un laboratorio científico como un memorial. Las instalaciones incluían tecnología de monitoreo satelital de última generación, laboratorios para analizar muestras ambientales, y un archivo donde se preservaban todos los documentos relacionados con el caso y casos similares. Margaret Chen, la bióloga marina que había encontrado el cuerpo de Miguel, se había convertido en la directora científica del centro. Su trabajo había expandido más allá del estudio de corrientes oceánicas para incluir el impacto del cambio climático en la preservación de evidencia forense. El hielo del Ártico está desapareciendo, explicó Chen durante la ceremonia. Pero mientras exista, seguirá guardando secretos. Nuestro trabajo es asegurar que cuando esos secretos sean revelados, estemos listos para actuar sobre ellos. El investigador Robert Taylor, ahora retirado, también asistió a la ceremonia. Los años trabajando en el caso Hernández habían cambiado su perspectiva sobre el trabajo policial y lo habían motivado a especializarse en crímenes ambientales. Este caso me enseñó que no podemos separar la justicia criminal de la justicia ambiental, declaró Taylor. Los crímenes contra la naturaleza son crímenes contra todas las generaciones futuras. Durante la ceremonia, se reveló una placa conmemorativa que incluía las palabras que Miguel había escrito en su mensaje final: si algo me pasa, díganle a mi familia que los amo y que luchen por la verdad. Debajo, una inscripción adicional decía: la verdad prevalece. La familia luchó. El amor perdura. Pero quizás el momento más emotivo vino cuando Carmen anunció que había tomado una decisión importante. Después de años de reflexión, había decidido perdonar a Marcus Webb. El perdón no es para él, explicó Carmen a la audiencia sorprendida. Es para mí. He llevado la ira durante demasiado tiempo, y es un peso que ya no quiero cargar. Miguel no habría querido que su muerte nos llenara de odio permanente. La decisión de Carmen no significaba que Webb debería ser liberado o que sus crímenes fueran menos graves. Significaba que ella había encontrado una manera de honrar la memoria de Miguel sin permitir que la oscuridad de su muerte dominara el resto de su vida. Al final de la ceremonia, la familia Hernández se dirigió al lugar donde el cuerpo de Miguel había sido encontrado. El área había sido designada como un sitio memorial, y una pequeña estructura marcaba el lugar donde el hielo había entregado finalmente su secreto. Gracias, papá, susurró Sofía al viento ártico. Tu última aventura nos llevó a todos a lugares que nunca habríamos imaginado. El sol de medianoche del Ártico brillaba sobre la familia reunida, creando un resplandor dorado sobre el hielo eterno. En ese momento, sintieron la presencia de Miguel de una manera que trasciende la explicación científica. No como un fantasma o aparición, sino como la confirmación de que el amor verdadero sobrevive a la muerte, que la verdad eventualmente prevalece, y que incluso en las tragedias más oscuras, puede encontrarse un propósito que honra la memoria de los que hemos perdido. El misterio de Miguel Hernández había sido resuelto, la justicia había sido servida, y su legado continuaría protegiendo el Ártico para las generaciones futuras. En el hielo eterno de Alaska, su historia se había convertido en algo más grande que una tragedia personal, se había convertido en un testimonio del poder de la familia, la perseverancia y la búsqueda incansable de la verdad. Una historia de crimen, familia y redención ambientada en los paisajes implacables pero hermosos del Ártico, donde el hielo guarda secretos pero el amor familiar y la búsqueda de justicia pueden triunfar sobre la corrupción más profunda.
Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!